e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana ya con 32 minutos, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, lunes 9 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mi nombre es Javier Chejia, amigos oyentes, muy buenos días. Zapanco Jniquichispa, Jojatun, Marjarico y Jinantin, provincia Cotabamba, Siqui, Zapanca, distrito Conape, comunidad Conapi, centros poblados, Maiconapi, Charique, Guairao, Sinchisto y Hermishenki, Campa Riqui, Jojatun, Marjarico. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia modulada, a través de la amplitud modulada, a través de nuestras redes sociales. Estamos también a través de nuestra página web, a través de las emisoras colegas como es Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada en Tambobamba, 97.5 FM. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los amigos de la provincia de Cotabambas que nos sintonizan a estas horas de la mañana en el informativo Willaricui. Como siempre, nosotros estamos listos y prestos con toda la información, tanto a nivel local, regional, nacional, internacional y también, ¿por qué no?, en el ámbito deportivo. El día de mañana hay partido de la selección peruana, así que también vamos a estar hablando mucho de ello y de la situación de nuestra selección de fútbol en la tabla de posiciones, que no está bastante bien. El día de ayer estuvimos presentes, Javier, en la celebración de los 25 años de la comunidad de Huancuire, Bodas de Plata. Estuvieron celebrando con un acto protocolar, con algunas danzas, un concurso de danzas bastante simpático por parte de distintas agrupaciones, instituciones públicas y privadas. También estuvo ahí, vimos a Minera Las Bambas participando con una danza por los 25 años, saludando los 25 años de la comunidad de Huancuire. Así que desde aquí, desde sus amigos de Radio Surfui, les mandamos un abrazo fraterno por estas bodas de plata. Vamos a hablar mucho del ámbito político también, Javier. Una de las noticias más relevantes, digamos, del fin de semana es la muerte de la ex canciller Ana Cecilia Gervasi, que amaneció fallecida en su departamento en el distrito de Miraflores, allá en el distrito de Miraflores, aquí en nuestro país. Ella supuestamente estaba de vacaciones y al no dar con su paradero, pues la policía tuvo que ingresar a su departamento y la halló sin vida. Se están dando las investigaciones para poder descartar si fue algún tipo de homicidio, fue alguna muerte natural. La policía está en eso en estos momentos. Vamos a ver cómo se viene desarrollando esta lamentable noticia por parte de la exministra de Relaciones Exteriores, que fue encontrada sin vida dentro de su departamento en Miraflores. 6:35, es importante mencionar, Gonzalo, que dentro de las actividades de la comunidad de Pumamarca para el día de hoy se tiene previsto corrida de toros. Un saludo para los cargontes y lógicamente para la población de la comunidad de Huancuire. Mi disculpa, Gonzalo, se me fue. La comunidad de Huancuire, que está de aniversario, 25 años, bodas de plata. Y hablando de la comunidad de Pumamarca, Gonzalo, se viene dando monitoreo permanente en el avance de roturación de parcelas para la siembra de papa, porque justamente corresponde al mes de septiembre. Y bueno, es importante indicar que la empresa minera está desarrollando esta campaña agrícola 2023-2024 justamente para que la producción agrícola sea la más óptima, sea de mejor calidad y que tenga mejores resultados. Y es también importante mencionar, amigos oyentes, que la empresa minera, también Las Bambas, viene desarrollando asistencia técnica en manejo de galpones de cuy mediante la capacitación
personalizada en ampliación correcta de productos veterinarios se viene entregando en la comunidad de Quehuira por parte de los profesionales de la empresa minera Las Bambas. Y lógicamente, amigos oyentes, el día de ayer la empresa minera Las Bambas se hizo presente como buenos vecinos en esta importante actividad de conmemoración de 25 años de la comunidad de Huancuire. Y también importante, Gonzalo, mencionar porque el día de ayer estuvieron presentes varias empresas locales, empresas que son de la propia comunidad, por ejemplo la empresa Transtotora y otras, muchas más empresas, ¿no es cierto? El consorcio CCR, si no me equivoco, también estuvo, justamente estoy tratando de recordar los nombres, en breve te lo menciono todos, Gonzalo, pero es importante resaltar, ¿no? Cómo varias empresas de la propia comunidad prestan servicio a la empresa minera Las Bambas. Y lógicamente con este servicio está involucrado personal local, o sea, la contratación prácticamente obligatoria es en su mayoría personal local, es decir, personal de la propia comunidad que también se ve beneficiado con estos trabajos que se viene desarrollando en el Tajo Chalcobamba. Una de ellas, Javier, es la corporación Huancuire, Corwan, que también presta servicios a Minera Las Bambas, y lo dijo ayer su presidente, ¿no? El señor Ezequiel Wilca. Hay un desarrollo por parte de Huancuire hoy en día, ¿no? Por las empresas comunales, hoy de alguna manera ya tienen más adquisición económica, y todo ello porque van de la mano o van trabajando conjuntamente con la empresa minera Las Bambas. Hicieron un comparativo de cómo era Huancuire hace unos 25 años y cómo está hoy en día. Bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Y todo esto gracias pues a que vienen trabajando conjuntamente con Las Bambas, con la empresa minera, mediante sus empresas comunales, como tú lo mencionaste. Una de ellas es Corwan, otra es LGO. Si no Tengo la lista completa. A ver, vamos a ver cuáles son las empresas comunales. Sí, te lo menciono, Gonzalo, y para la población de nuestra provincia de Cotabambas, ahí está la corporación Huancuire, o sea, la empresa Corwan. Así se le conoce, la empresa Corwan. Está también la empresa comunal de servicios múltiples Ecocen-H. Es el nombre exacto. La empresa LGO Ancochiri, lógicamente del sector Ancochiri, ¿no? La empresa Transtotora, del sector Totora, también está la empresa HIC Ayllu, Huancuire Centro, de este sector, y también la empresa CCR de Contahuiri. Bueno, son bastantes empresas comunales que ayer también se hicieron presentes en estos 25 años de Huancuire, algunos de ellos presentando danzas del centro del país, desde Huancayo presentaron danzas, presentaron una saya también, sí, ¿no? Presentaron una saya. Bueno, Minera Las Bambas presentó ahí esta danza del... ¿Cómo se llamaba, Javier? La danza de Paucartambo. De Paucartambo. Forajido, ¿no? Se me fue el nombre de la danza que presentó. Pero bonita todas las presentaciones. Sí, y caracterizados bien, correctamente. Majeño fue la danza, ¿no? Por favor, Leslie, ayúdenos, por favor. 6 con ya 40 minutos, amigos oyentes. Saludar a todos los sectores por este 25 aniversario Bodas de Plata de la comunidad de Huancuire, Ancochiri, Contahuiri, Totora, Huancuire Centro, que el día de ayer disfrutaron al ritmo de Osito Barney y también al ritmo del grupo Alegría. Saludar también a nuestro amigo Julián, ¿no? Ochoa, que ayer estaba predispuesto ahí a colaborar. Un abrazo para nuestro amigo Julián, que lo vimos también participando desde tempranito. Desde temprano estaba él. Ahí supervisando, ¿no? El primero, fue el primero en llegar. Y el último en irse, seguro. Yo creo que sí. Perfecto, un saludo para Julián Ochoa. Julián Ochoa. Y siempre lo vamos a recordar a usted, Julián. ¿Eh? Sí. De ahora en adelante, esta amistad va a ser inquebrantable. Y un saludo para toda la junta directiva también, al presidente de la comunidad, Ezequiel Wilca, y también a toda la comitiva de festejos, que ha estado todo bien cuadrado, bien organizado, sin duda alguna, un 20 en las celebraciones de la comunidad de Huancuire. 6 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 9 de septiembre de 2024. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Y antes de la frase del día, Gonzalo, quiero presentar en cabinas, estamos en compañía, muy aparte de Chinchilico, también estamos en compañía de Yesenet Gallegos.
nuestra talento de cobre. Yesenet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días, Javier, buenos días, Gonzalo, y buenos días con toda la gente que nos está escuchando. Sí, soy Yesenet, sí, soy una talento de cobre, ingresé hace 2 semanas aproximadamente. Sí, estoy muy agradecida de estar aquí por la oportunidad que me están brindando. Sé que voy a aprender también de grandes profesionales, comunicadores que también son mis colegas. Y eso, ¿no? Gracias por la oportunidad. Yesenet, cuéntanos, para ser exacto, para que la población también te conozca, para ser exacto, ¿de qué localidad, de qué barrio, de qué distrito eres? Bueno, yo soy de Chalhuahuacho, mis padres, abuelos de la comunidad de Chuaquere. Claro, también muchos también me conocen. Bueno, soy de Chalhuahuacho, ¿no? De la provincia de Cotabambas, de la región de Apurímac. Perfecto. ¿Cómo se llama tu papá, tu mamá? Quizás están escuchando la radio ahorita, ¿no? Sí, a ver, para los que me están escuchando, sí les voy a mandar un saludito. Claro, mi papá es Uber Gallegos, saludito para allá, para Chalhuahuacho, se encuentra allá, seguramente ahora en estos momentos, no, todavía, claro, está en mi casa, seguramente me está escuchando, saluditos para él, igualmente para mi mamá y mis hermanas, ¿no? Perfecto. Para el Club de Madres, sí. Y también para un saludito también para el Club de Madres de Chuaquere, claro, ¿no? Ajá. Sí, está muy... Chuaquere se caracteriza por la organización que tiene, ¿no es cierto, Gonzalo? Y entiendo que está de aniversario, ¿me equivoco? Creo que está de aniversario. Sí, ¿no? Creo que sí. Este sábado está de aniversario. Sí, va a estar de aniversario, ¿no? Uh-huh. Chuaquere ya... Por favor, Yesenet, gestiona todo ese trabajo para que nosotros podamos hacer toda la difusión correspondiente. Claro. Un saludo para el señor presidente, don William. Sí, muy Yuca. predispuesto, siempre muy atento a cualquier actividad que se desarrolla dentro de la comunidad. Sí, así es, William Yuca, es el presidente de la comunidad de Chuaquere. Un saludito también para él. Claro, ya se está aproximando también el aniversario, ¿no? de la comunidad. Claro, me gustaría hacer también una invitación a la población en general. Y por qué no también Minera Las Bambas podría estar presente ahí, ¿no? Los invito también a que podamos estar apoyando ahí en la comunidad de Chuaquere, ¿no? Perfecto. La hija de Chuaquere nos ha invitado. O sea... Claro, tenemos que estar ahí. Muy bien, perfecto. Excelente, Yesenet. De acá de un rato, Yesenet entra de lleno ya al informativo Willaricui. Vamos, Gonzalo, con la frase de la semana, la frase que nos va a acompañar en el informativo Willaricui durante esta semana. Hoy, lunes de 9 de septiembre, empezamos con la frase de la semana. Atención a todos en la provincia de Cotabambas. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Lo repetimos una vez más. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Con 45, vamos a revisar la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Año 1828, el Perú, en guerra con Colombia, establece un riguroso bloqueo de los puertos situados desde Tumbes hasta Panamá. Nos vamos hasta el año 1881, nace en Lima Leónidas Yerovi, escritor, periodista y poeta. Su obra abarca poesía, ensayos de carácter humorísticos y comedias para teatro. Practicó todos los géneros vinculados al periodismo: letrillas, políticas, artículos de costumbres, crónicas urbanas, comentarios de noticias internacionales, crítica literaria y notas policiales. En el año de 1888, Chile ocupa las islas de Pascua para establecer una colonia penal. Nos vamos hasta el año 1928. Nace en Lima Manuel Escorza, escritor peruano, autor de Redoble por Rancas, Historia de Garabombo, El Invisible y Cantar de Agapito Robles. Falleció en un trágico accidente aéreo en Madrid, España. Yo recuerdo el Cantar de Agapito Robles, porque justamente cuando yo estaba postulando, no, para la universidad, porque justamente cuando estaba postulando para la universidad era, digamos, una lectura obligatoria, un curso.
Sí, pues. Que en paz descanse, Manuel Escorza. Redoble por Rancas también, tremenda historia. En el año de 1965, la Cámara de Diputados aprueba la ley del periodista. En el año de 1990, en Perú, sale al aire la primera emisión del programa infantil Nube Luz. ¿Se acordará, Javier? ¿O no? Yo sí me acuerdo todavía de Nube Luz. Sube a mi nube, nube luz, sube. Sí. Una de las Mónica. Talinas. Sí, pues, ¿no? Sí, pues, tomó una fatídica decisión. Fatal decisión. Año 1996, en México se crea así se denomina, ¿no? Sistema de televisión directa Sky. ¿Así está bien dicho, Gonzalo? Sí, debe ser el sistema de televisión directa Sky, ¿no? Sí. Sí, pues, no es Skynet, ¿no es cierto? No creo, ojalá que no. Nos vamos hasta el año 2016. En Corea del Norte se prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5.3 en la escala de Richter. 6:47, amigos oyentes, Guayjicona, Panecona, mucha atención. Se vienen nuestros principales titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos inmediatamente con los titulares en el ámbito local. Asistencia técnica en manejo de galpones de cuyes, mediante la capacitación personalizada en aplicación correcta de productos veterinarios, se viene entregando en la comunidad de Quehuira por parte de los profesionales de Minera Las Bambas. Del mismo modo, se da asistencia técnica en inseminación artificial en ganado vacuno en la comunidad de Chignahui. Asimismo, en la comunidad de Pumamarca se viene dando monitoreo permanente en el avance de roturación de parcelas para la siembra de papa y de esa forma se viene preparando la tierra para la campaña agrícola 2023-2024, trabajo que se desarrolla con los beneficiarios y técnicos de Minera Las Bambas. Y en el corredor vial sur, Las Bambas se hace presente con asistencia técnica y seguimiento se desarrolla con los productores del ganado vacuno de la comunidad de Huarca en Espinar, quienes vienen utilizando el alimento Sumac Huaca en vacunos en producción de leche, en donde se asesoró y orientó el buen uso del alimento. Subgerenta de Desarrollo Social del municipio de Chalhuahuacho, cuestionada por uso irregular de camioneta. Exalcaldesa de Antabamba, Rocío Narváez, fue captada de madrugada del 15 de agosto en el aniversario de creación de la comunidad de Chila y fue denunciada por hacer uso de vehículo oficial fuera del horario de trabajo. 6:51, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, lleva a cabo el proyecto Mejoramiento del Servicio de Capacitación Técnica Ocupacional para la Promoción del Empleo en Jóvenes con Recursos Limitados en el distrito de Tambobamba. Este proyecto ofrece una serie de beneficios significativos para la población tambobambina, como la generación de empleo local, el fortalecimiento de las habilidades técnicas de los jóvenes y una mayor seguridad en el área. Ahora nos vamos a noticias de nivel regional, ¿no? 13 años de cárcel para exgobernador Elías Segovia por la centralita y desviar presupuestos de proyectos. Con otros exfuncionarios malversaron más de 1.100.000 soles para campaña reeleccionista del 2014, pago de medios de comunicación, compra de polos, alquiler de equipos, entre otros gastos más. Fueron absueltos ex bigobernador Efraín Ambia y ex servidor Eli Alarcón. Y el equipo de gestión de la Direza Apurímac y la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud del MINSA coordinan acciones respecto al inicio del Barrio Nacional de Vacunación contra el sarampión. Esto a desarrollarse del 15 de septiembre al 27 de octubre en beneficio de niñas y niños de 1 a 6 años. Luego de que la justicia apurimeña dictara prisión preventiva por 9 meses, el docente Damaso Olivera Guamaní, de 36 años, se encuentra prófugo y de la noticia remece los medios nacionales. El profesor de un colegio público de Abancay fue denunciado por los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos sin consentimiento a menores de edad.
Y la primera Fiscalía Provincial Penal de Andahuaylas logró 7 meses de prisión preventiva para 2 hermanos por el delito de violación sexual e intento de violación sexual a ambos en agravio de una menor de edad. Sujetos fueron denunciados por ultrajar a su hijastra de 11 años en el año 2020, mientras que el hermano fue acusado por intento de violación. En Cusco declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la peregrinación al santuario del Señor de Pampacucho. El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad del Dulce Nombre de Jesús o Señor de Pampacucho y la peregrinación al santuario del Señor de Pampacucho, ubicado en la comunidad campesina de Pampacucho, distrito de Colcha, provincia de Paruro, departamento de Cusco. 6 de la mañana con 54 minutos, este es el informativo Willaricui. Y en Puno, el Poder Judicial dicta 16 meses de prisión preventiva a 2 policías que se habrían quedado con droga tras una intervención irregular. El Ministerio Público informó que los efectivos trabajan en la comisaría de Santa Bárbara en Juliaca. Sin embargo, realizaban operativos antidrogas, acciones que no le competen. Rechazan la visita del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en Juliaca, Puno. En medio de protestas de un grupo de pobladores, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró una sede temporal del Hospital de la Solidaridad. Y taxistas exigen reestructuración del sector transporte del municipio de Arequipa. El presidente de la Cámara de Empresas de Taxi de la región Apurímac, Adolfo Paco, exige cambios en la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa después de que se conociera la detención de varios trabajadores municipales por corrupción. Paco señaló que es necesario reevaluar y reestructurar el área de transporte para evitar la reiteración de estas prácticas ilícitas que no son nuevas en la administración local. Extranjero cayó en Ica y es sospechoso de ser el gatillero de los gallegos. Los efectivos policiales de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y agente del Grupo Terna del Frente Policial de Ica detuvieron el 7 de septiembre a un ciudadano extranjero que es sospechoso de ser el sicario de la organización criminal Los Gallegos, que asesinó a 4 personas en la ciudad de Arequipa. 6 de la mañana con 56 minutos y una mujer fallecida y varios intoxicados. Esta es la situación por incendios forestales en Lambayeque y Cajamarca. Los incendios forestales desatados en varias localidades del norte del Perú han dejado al menos una persona fallecida y varios afectados por inhalación de humo en Lambayeque, mientras que la Fuerza Aérea hace esfuerzos para mitigar el fuego lanzando miles de litros de agua desde el aire. Ahora nos vamos a Loreto. Riesgo de muerte materna aumenta por desabastecimiento de combustible para trasladar a gestantes, ¿no? La vaciante de los ríos amazónicos y el desabastecimiento de combustible, ya que también dificulta el traslado fluvial de las pacientes, informó la Gerencia Regional de Salud de Loreto. Y se celebró el 88 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Con diversos actos conmemorativos se rememoró el 88 aniversario el pasado viernes, iniciando con el izamiento del pabellón nacional y misa Te Deum en la Catedral de Abancay. Corte Suprema de Brasil ratifica nulidad de Operación Lava Jato en Curitiba. La segunda sala del Supremo Tribunal Federal declaró nulos los actos de la Operación Lava Jato, pero dejó en manos de cada juez decidir el archivo de los procesos contra Marcelo Odebrecht. Vamos con los titulares en el ámbito nacional. Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar de la Asamblea de la ONU. La participación de la presidenta de la República se centraría entre el 22 y 25 de septiembre.
Según la agenda programada, Dina Boluarte se entrevistaría con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. También sostendría encuentros con los jefes del Estado de Ucrania, Paraguay, Finlandia y Estonia. Juan Santibáñez utilizó a perito no especializado para intentar demostrar que audios no son auténticos. El Ministerio del Interior entregó un informe de pericia a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, en una sentencia del año 2021, se evidenció que el perito de este informe no es una persona especializada en fonética y no podría determinar la veracidad de la voz. Y César Inostroza quedó impedido de ejercer como abogado hasta el 2027. Corte Suprema interpreta que la restricción de 5 años para practicar la profesión debe computarse a partir de la destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia en el 2022 y no desde que el Congreso lo dejó fuera del Poder Judicial en el año 2018. Asimismo, la Policía Nacional del Perú expulsó a 4.482 efectivos por medidas indisciplinarias entre el 2021 y lo que va del 2024, periodo de vigencia del actual Congreso. Se han registrado importantes cifras de policías pasados al retiro por su participación en diversos delitos. Según cifras de la PNP, este año el promedio de uniformados dados de baja podría llegar a un promedio de cada 4 cada día. Ministerio Público inició diligencias preliminares tras la muerte de la ex canciller Ana Cecilia Gervasi. La ex ministra de Relaciones Exteriores fue encontrada sin vida dentro de su departamento en Miraflores. Ella debía volver a Ginebra este domingo para retomar sus funciones como embajadora. Migraciones emite alerta por posible salida del país de Andrés Hurtado. La alerta fue emitida a través de un memorando interno dirigido a los jefes zonales de todo el país. Andrés Hurtado anunció ayer que se retiraba temporalmente de la TV luego de conocerse que estaría involucrado en presunto tráfico de influencias. Y la fiscal Luz Peralta niega conocer a hermano Siuchu. He ido prácticamente a una emboscada por Andrés Hurtado. Peralta afirmó que mantenía una amistad con Andrés Hurtado desde el año 2015. Sin embargo, negó haber conocido a los hermanos Siucho y que la fotografía junto a ellos fue producto de una emboscada por parte del conductor de televisión. Julio Velarde sobre lucha contra la inflación. El gobierno se comprometió a no pedir plata al Banco Central y cumplió. Eso es lo que dijo Julio Velarde. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, participó de la convención anual del Instituto Argentino Ejecutivos de Finanzas, Cambiar para Integrar, donde también estuvo el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. 7 de la mañana con 2 minutos, este es el informativo Guillaricuy. Pedro Pablo Kuczynski fue internado en clínica de Miraflores por golpe en una pierna. El expresidente, próximo a cumplir 86 años, se encuentra estable y desde la clínica del distrito de Miraflores indicaron que es probable que reciba el alta médica en los próximos días. Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar de la Asamblea de la ONU.
La participación de la presidenta de la República se centraría entre el 22 y 25 de septiembre. Según la agencia programada, Dina Boluarte se entrevistaría con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. También sostendría encuentros con los jefes de estados de Ucrania, Paraguay, Finlandia y Estonia. Y denuncian que el congresista Raúl Doroteo se apropió ilícitamente de la casa de sus padres. De acuerdo con un reportaje, el congresista Raúl Doroteo, investigado por supuestamente recortar el sueldo a una trabajadora de su despacho e implicado también en el caso conocido como Los Niños, busca junto con uno de sus hermanos que su madre sea declarada como incapaz mental para ganarle un litigio por esta casa en Pisco valorizada en 200.000 soles. No existe ninguna autorización para el ingreso de militares cubanos al territorio del Perú, dijo Juan José Santibáñez. El ministro del Interior indicó en la Comisión de Fiscalización que el vehículo oficial de la presidencia jamás se ha utilizado para trasladar a ninguna persona ajena a la presidenta Boluarte. Esto en respuesta a lo que previamente dijo en este mismo grupo de trabajo en el capital PNP Junior Izquierdo. 7 de la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares en el ámbito internacional. Régimen de Maduro asegura que Edmundo González abandonó Venezuela tras recibir asilo político en España. Esta decisión se conoce horas después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmara que el abanderado de la oposición venezolana es un héroe a quien España no va a abandonar. La OEA rechaza el exilio forzado de Edmundo González. Es ridículo esperar justicia. Tras la persecución política realizada por el gobierno de Nicolás Maduro a Edmundo González, este se refugia en España en medio de una crisis política. Y mientras tanto, María Corina Machado, tras asilo de Edmundo González en España, luchará desde afuera junto a nuestra diáspora. La líder de la oposición venezolana afirmó que la vida de Edmundo González Urrutia corría peligro en Venezuela por el asedio del régimen chavista, pero aseguró que el tipo jurará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. Fuerzas del régimen de Maduro rodean la embajada de Argentina en Venezuela, en el que se refugian 6 opositores. Los refugiados, vinculados al comando de campaña del partido 20 Venezuela, han denunciado el asedio por parte del gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de restringirles el acceso a servicios básicos esenciales. Estados Unidos reporta el primer caso de gripe aviar sin un contacto conocido con animales infectados. Un adulto en Missouri se convierte en el primer caso en Estados Unidos de gripe aviar H5 sin contacto con animales, según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ahora nos vamos a noticias internacionales, ¿no? En la Amazonía brasileña revive el drama de la sequía, cauces vacíos y comunidades aisladas. Y con la grave sequía se han multiplicado los incendios. Este domingo había 3.640 focos activos en todo Brasil, la mitad de ellos en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta. Solo en el estado de Amazonas eran 237. Y unos 500.000 manifestantes exigen a Benjamín Netanyahu un acuerdo por los rehenes en Gaza en nuevas protestas en Tel Aviv. Los asistentes han coreado de nuevo consignas como ¿por qué nos siguen en Gaza?, paren el mundo y salven a todos, o un acuerdo sin firmar es un asesinato. Lula preocupado con la situación de las sedes diplomáticas de Argentina en Venezuela.
Fuentes diplomáticas brasileñas indicaron a la EFE que Lula manifestó su preocupación con la postura de Venezuela, que revocó la autorización que tenía Brasil para velar por los intereses argentinos en Caracas, incluyendo la custodia de su embajada y del resto de sus sedes diplomáticas. 7 de la mañana con 8 minutos y atención, Google trabaja en una inteligencia artificial que escucha tu tos y respiración para detectar posibles enfermedades respiratorias. Cuidado con los doctores. El modelo HEAR de Google busca revolucionar la detección temprana de enfermedades respiratorias, especialmente en comunidades con acceso limitado a recursos médicos. Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Esos son los titulares en los diferentes ámbitos local, regional, nacional e internacional. Vamos inmediatamente con los titulares deportivos. Pero Chinchilico, por favor, colócame la cortina. En Willaricui, Surfu y Deportes. Vamos inmediatamente con los titulares en el ámbito deportivo. Jorge Fossati valoró empate de Perú ante Colombia por eliminatorias. Dijo, vimos un equipo fuerte, competitivo y con ideas. El técnico de la selección peruana aseguró que vio mejoras ante una de las selecciones más poderosas del continente, aunque indicó que no hubo tanta diferencia con los encuentros de Copa América. Y la programación del partido por la fecha 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 volvieron a la acción después de realizarse la Copa América. En la séptima fecha del certamen, Argentina se consolidó como el líder de la clasificación, Bolivia se metió a la pelea por el repechaje, Brasil recuperó posiciones y hubo empates en Montevideo y Lima. El partido será el martes 11 de septiembre a las 4 de la tarde. Cerró con triunfo. Perú venció 3-0 a Costa Rica y se quedó con el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley Sub-23. La selección peruana se quedó con el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley Sub-23 al vencer a Costa Rica en 3 sets. Y Sergio Peña está optimista sobre el duelo ante Ecuador. Vamos a ir a ganar el partido, ya sea en la altura. Sergio Peña, volante de la selección peruana, también habló sobre sus detractores tras su buena actuación ante Colombia. Se refirió este domingo sobre el empate de Perú ante Colombia y el choque contra Ecuador que se disputará en Quito por la 8ª jornada de las eliminatorias sudamericanas. Jorge Fossati sumea culpa en los 3 cambios previo al gol de Colombia. Fue mi error, lo asumo sin ninguna duda, dijo Jorge Fossati. El técnico de la selección peruana explicó las razones por las cuales decidió hacer 3 cambios previo al tiro de esquina que terminó en gol de Colombia. Muy bien, amigos, 7 de la mañana con 11 minutos. Esos son los principales titulares para hoy, 9 de septiembre del año 2024. Recordarles, amigos oyentes, que el día de mañana estamos de aniversario. Estamos, digo, porque Radio Surfui cumple 14 años y por supuesto vamos a celebrar a lo grande. Si no, Javier, vamos a celebrar a lo grande. Y como les comentábamos, tenemos una edición limitada de polos y gorros de nuestra provincia de Cotabambas. La campaña se llama Munacuiqui Cotabambas y lógicamente usted puede llevarse uno de estos polos, uno de estos gorros. ¿Cuál es la forma de participación? Mucha atención. Lo único que tiene que hacer cuando nosotros le indiquemos, tiene que llamar a nuestro teléfono de la radio, 974-782420. Le repito, apúntelo, 974-782420. Y esta actividad lo estamos desarrollando en el marco del 14 aniversario de Surfui, la voz de todos.
Y bueno, van a poder elegir también, Javier, me imagino, cuál de todos los polos y gorros desean, porque tenemos, por ejemplo, tenemos el gorro de Cotabambas, una edición limitada, junto con el polito también de Cotabambas, color negro, está bien bonito, ¿ah? ¿Hay para los locutores o no hay para los locutores? También hay para los locutores, tenemos también del distrito de Akira, tenemos del distrito de Mara, del distrito de Coyurqui, del distrito de Chalhuahuacho. Hoy día vamos a estar Cotabambas también. Sí, hoy día vamos a estar distritos. sorteando, apenas indiquemos, ustedes tienen que llamar al 974-782420. Y justamente Yeseré también el día de hoy va a tener esa posibilidad de llevarse un polo, porque justamente el día de hoy ha ingresado recién a las cabinas de Surfway. Es ¿Okay? su bautizo. Sí, su bautizo. Amigos oyentes de Surfway, mucha atención. Tienen que llamar cuando nosotros le indiquemos al teléfono de la radio 974-782420 y decirnos qué les gusta de la programación de Radio Surfway, porque estamos de aniversario, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de Radio Surfway? ¿Qué locutores conoce? Un mensaje por estos 14 años de nuestra emisora Surfway, la voz de todos. Nada más, un pequeño mensaje y automáticamente, vamos a ver si vamos a hacer un sorteo o también, Gonzalo, ver la posibilidad de premiar a la mayor cantidad de personas que nos llamen al teléfono de la radio. Listo, hoy día Javier Check ya está regalón por el aniversario, está emocionado por los 14 años de Radio Surfway que mañana estamos cumpliendo. Manden sus mensajitos, manden sus saludos. Y ya saben, atentos a la llamada telefónica para que puedan llevarse uno de estos polos. 7 de la mañana con 14 minutos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Uyaricuy. Y hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos, el Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Uyaricuy. Y hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido. 19 recibimos de regalía contractual 59 millones, 4 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuahuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Uyaricuy. Nuevamente
nuevamente otro incendio el día de ayer. Se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos vehícula ponena, y chunta gamanaspa, mana como antinacho retuñamu chay milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silante, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni spallata, no hay con hasta ibu porque era camina y mapaj kan hapishan fosforote pai pa on este che ishat kanes y mapaj mi kanar ni spalak ni na kuiko anje trik controla na kse anje trik rig son konch manche hatun chari marik lakiku sapanka comunidad sabalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad kan autores en chikona che amigo en chikona sanción mis kata ciudades che y con hacha rufachicha un piconacha canas en cheto porque que canaya nicho daño moriqui de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana, ya con 18 minutos, amigos oyentes, estamos en Surfo y la voz de todos a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Guaire en el distrito de Coyurqui. Y Gonzalo, estamos de aniversario, estamos conmemorando ya nuestro 14 aniversario aquí en la provincia de Cotabambas, compartiéndoles información, entretenimiento, música de calidad, noticias, lógicamente, que construyen y que también contribuyen al desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas. En este 14 aniversario, amigos oyentes, nosotros queremos celebrarlo junto a ustedes. Y una forma de celebrar, Gonzalo, va a ser el hecho de que, pues bueno, ustedes, amigos oyentes, se lleven un presente de nuestra emisora. Y no va a ser, digamos, un presente cualquiera, va a ser este presente exclusivo que hemos preparado para ustedes, pensado en ustedes. Tenemos polos y gorros. Si usted logra llevarse uno de estos premios, se va a llevar su polo y su gorro de su distrito, porque está totalmente personalizado para cada distrito, con un distintivo de cada distrito, ¿ok? Es decir, tenemos polos de los 6 distritos, así que más adelante vamos a aperturar nuestra línea telefónica y usted va a poder participar. Javier, ¿cómo puedo participar? Y mi nata, que no carrimera muy man. Fácil, le comento. Lo único que usted tiene que hacer es llamar a la radio y hablar un poco de la radio, un poco de Radio Surfo y quizás alguna historia, alguna anécdota, algo que le recuerde, digamos, la emisora, o quizás también, ¿no?, hablar sobre los gustos de la programación de la radio. Le encanta algún programa, qué le gusta de Radio Surfo y quizás la calidad de la música que ponemos, los locutores, ¿no?, que tenemos ahí en Surfo y la voz de todos. Estamos felices porque estamos conmemorando nuestro 14 aniversario siendo la voz de todos en la provincia de Cotabambas. Gonzalo, y es importante también mencionar que como emisora, muy aparte, digamos que a diferencia de otras emisoras, también desarrollamos importantes campañas
en bien de la promoción de la cultura, de nuestras manifestaciones culturales, en temas educativos, entre otros temas. Estamos siempre comprometidos también con el desarrollo de la provincia de Cotabambas. Tenemos muy claro, Javier, que uno de los ejes principales que fomentan el desarrollo de nuestro país es el eje educativo, y es por eso que Radio Surfui tiene a bien organizar este concurso Quien Estudia Triunfa, ¿no? Donde reúne a las diferentes instituciones educativas y ellos ponen a prueba sus conocimientos en las diferentes materias. Este es un concurso que organiza Radio Surfui, por supuesto también en coordinación con la UGEL de Cotabambas. No es la primera vez, ya hemos hecho este concurso anteriormente. Si mal no recuerdo, el año pasado en este concurso ganó la institución educativa César Vallejo de Akira. Fueron los que ganaron este concurso de Quien Estudia Triunfa, una manera pues de fomentar el conocimiento, ¿no? De fomentar la educación en nuestra provincia de Cotabambas, y ya se viene, ya están ya la mayoría de inscritos, ya se viene ya el concurso de Quien Estudia Triunfa, así que invitamos a todos también a que estén muy atentos. Esa es alguna de las actividades que Radio Surfui hace al año para fomentar pues también la educación, las manifestaciones culturales. También tenemos, Javier, el otro concurso en Guarmachacunaj Taquiñi, ¿no? Interesante. Que es, digamos, la segunda versión de Llaqtanchispa Taquiñi. Usted, mi amigo oyente, se acordará, ¿no? De Llaqtanchispa Taquiñi. Agrupaciones musicales no profesionales de nuestra provincia de Cotabambas participaban en concursos que nosotros desarrollábamos, ¿no? Y los ganadores han tenido esta posibilidad de grabar su disco, incluso hacer su videoclip y, lógicamente, de esa forma nosotros contribuir, ¿no? Con la música de nuestra provincia de Cotabambas. Ahora le estamos dando un poco de énfasis a los niños y queremos trabajar con los niños porque justamente ellos son el futuro de nuestra provincia de Cotabambas. Y en esta ocasión, en Guarmachacunaj Taquiñi, vamos a desarrollar el concurso de villancicos y también ya hemos desarrollado el sorteo de participación. Son 20 agrupaciones, 20 instituciones de carácter inicial, los cuales van a participar en este concurso denominado Guarmachacunaj Taquiñi. Nosotros muy felices siempre de promover este tipo de acciones, de compartir siempre nuestras manifestaciones culturales de nuestra provincia de Cotabambas. Recordarle, Javier, que el concurso de villancicos empieza el 28 de septiembre, va a ser la primera fecha. Ya se hizo el concurso de los grupos, van a ser 5 grupos. El 28 de septiembre va a ser la primera fecha del concurso de villancico y posteriormente los días 5, 12, 19 y 26 de octubre, estas 4 fechas van a ser ya las demás, digamos, las clasificatorias, ¿no? Estas fechas se van a desarrollar en el Instituto de Chalhuahuacho. Ojo, el 9 de noviembre es la semifinal y el 16 de noviembre sería la final del gran concurso de villancicos. Son 20 los inscritos, así que vamos a poder deleitarnos del talento que tienen los niños y niñas de nuestra provincia de Cotabambas. Somos Radio Surfui y la voz de todos. Estamos de aniversario, para ser exacto, el día de mañana estamos conmemorando nuestro 14 aniversario. Y le cuento un poquito de la historia de Radio Surfui porque justamente, Gonzalo, Radio Surfui nace como una frecuencia modulada y posterior a ello, todavía años después, salimos con la amplitud modulada. Y la historia nos recuerda lo siguiente, amigos oyentes, y eso usted también lo puede encontrar. ¿Dónde lo tenemos? Está en nuestra página web, en su buscador favorito, escriba Radio Surfui y el primer resultado usted lo puede revisar ahí. Ahí está toda nuestra historia. El 10 de septiembre del año 2010, en un hecho sin precedentes, Radio Surfui lanzó su señal en los 102.7 de la frecuencia modulada en el marco de una competencia de ciclismo y maratón que tuvo la participación de la población de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Se puso de manifiesto que Radio Surfui es un medio de comunicación de fácil acceso y participación de toda la población. Y algo importante también, es importante indicar que Radio Surfui también prioriza nuestra lengua materna, ¿no? El quechua, el runasimi. Guaycaypane, Campriki runasimi chape, Guajaracamuita, Tinkeriki, Kankiki, Kiriki, Rimanaki, Pahriki, Kankiki, Kiriki, Sumachtariki, Surfui, Guairarimana, Wasinchista, Napaikunaikipa.
7 de la mañana con 25 minutos. Con toda esta previa, Gonzalo, vamos de lleno al informativo Huillaricuy 974-782420. Esa es nuestra línea telefónica. Vamos con comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos Porfirio. Porfirio. ¿Su apellido? Porfirio Guanaco Soto. Profesor Guanaco Porfirio. Soto. Sí, adelante, lo escuchamos. Adelante, profesor Porfirio, lo escuchamos. Buenos días. Parece que hay problemas en la línea telefónica. A ver, vamos a invitar al profesor Porfirio, si es que puede comunicarse nuevamente para que dé el comunicado que tenía, ¿no? Él tenía un comunicado para toda la provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 26 minutos. No se olviden de llamar 974-782420 cuando se dé la señal. Todavía no. De todas maneras, ya vamos viendo algunos comentarios en el Facebook de las personas que se hacen presente, pues, en sus saludos con este 14º aniversario, Javier, de Radio Surfuy, la voz de todos. Pueden ingresar también, Javier, si es que desean ustedes o sienten curiosidad de conocer a los locutores de Radio Surfuy. Entran a la página web www.radiosurfuy.com y ahí va a poder ver a Javier Chekya, una foto en HD. Va a poder ver a Williams Guamán, la Catedral del Deporte. Va a poder ver a Lisbeth Saldívar también. Ahí lo va a poder ver en la página web de Radio Surfuy, la voz de todos. Perfecto. Muy bien, 7 de la mañana con 27 minutos. En todo caso, ahí hay una forma de que también usted nos pueda conocer a nosotros, ¿no? Las personas que trabajamos en Radio Surfuy, la voz de todos. El día de ayer, justamente en la comunidad de Huancuiri, pues bueno, tuvimos la grata posibilidad de interactuar con nuestros amigos oyentes, ¿no? Y es una forma muy interesante, ¿no? De que ustedes, sí, nos escuchan, nosotros estamos detrás de los micrófonos y ustedes al frente de su receptor. Pero cuando ya hay una conexión directa de tú a tú, la comunicación es mucho más fluida, Gonzalo. Es muy diferente ya, así que encantados nosotros de trabajar aquí en la provincia de Cotabambas, brindándole las noticias día a día, comunicándoles lo que viene aconteciendo, no solamente en el ámbito local ni regional, sino también a nivel nacional e internacional. La información es importante, uno siempre tiene que estar informado de lo que viene aconteciendo a su alrededor. 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos con la información en el tema de salud mental, amigos oyentes. Y eso también nos caracteriza como medio de comunicación, ¿no? Porque justamente también vemos estos temas. Tenemos los programas de salud en Surfuy, tenemos estos espacios de salud mental a través de Radio Surfuy. Trabajamos con especialistas, gente que conoce del tema. Y vamos a saludar a Janet Cáceres, ella es psicóloga y va a hablar sobre un tema muy importante, salud mental y bienestar familiar. Escuche bien, ¿eh? Yo creo que todas las familias a esta hora de la mañana todavía están ahí, aunque apresurados, todavía están en casa, ¿no? Salud mental y bienestar familiar. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Surfuy, la voz de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están todos allá en Surfuy? Que es la verdad, son ustedes la voz de todos, en un medio de comunicación que está siempre atentos a las necesidades de la población de toda Purímac, y por qué no decirlo de todo el país. Yo gustosa de estar con un tema muy importante que es la salud mental y el bienestar familiar, que conceptualizando un poquito, es cuando todos los integrantes de la familia se encuentran estables emocionalmente y psicológicamente. Eso es muy importante porque nos ayuda a la capacidad de como familia de enfrentar a los desafíos y mantener relaciones positivas y funcionar de manera efectiva como unidad, como familia, como grupo que en ciertas situaciones va a tener que apoyarse y va a tener que darse la mano como cada uno de los integrantes de la familia. La relevancia de la salud mental en la dinámica familiar también es un punto muy importante que tratar. Recuerden que siempre se les dice en estos espacios que la dinámica familiar es particular. ¿A qué se refiere ello? Que cada una de las familias
tiene una dinámica familiar que lleva según su rutina, según su comunicación, según la manera en que cómo ellos resuelven un conflicto y son capaces de apoyarse emocionalmente cada uno de los integrantes para tener unas relaciones saludables y las dificultades también tomarlas de una manera resiliente, donde que cada uno de los integrantes de la familia va a aportar de manera positiva en la resolución de cualquier tema que les afecte. Este tema de salud mental familiar también está enfocado en el bienestar social y comunitario. Al mantener una salud mental dentro de la familia, vamos a reflejarlo con nuestra comunidad, con nuestro entorno social. Ello también va a contribuir a que cada uno de los integrantes o miembros del grupo familiar tengan una cohesión social. ¿A qué se refiere con ello? Tengan un acuerdo, un apoyo social con nuestro entorno, ya sea laboral, educativo, entre otros, tal vez de hobbies, grupos juveniles, etcétera, que pueda también buscarse una cohesión que haya sido primeramente plantada dentro de la familia, un apoyo y reflejada también a otros espacios para tener una estabilidad social. Siempre se recuerda esto, la salud en general tiene 3 aristas, es un triángulo, imagínense, radioyente, es un triángulo donde la salud social, la salud física es primordial, la salud psicológica también es primordial y también la salud social. Teniendo una salud social también podemos ayudar a que todas las demás salud puedan estar en óptimas condiciones. Ello, si no se tiene una buena salud, la familia puede generar estrés, que ahora es un tema muy, pero muy importante, que ya se maneja en todos los espacios. Créame que hasta niños de 3 años, de incluso 4 o 5 adolescentes ya sufren de estrés, y si no ve un apoyo en la familia, esos niños puede conllevar ansiedad, que es una exageración, también de preocupaciones del futuro, a pensar en el futuro. Esto puede llevar a problemas de concebir el sueño, y esto afecta sobre todo el bienestar emocional de cada uno de los integrantes. Créanme, también me pongo en ese plan de mamá, que cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están estresados con algunas actividades, también nos incomodan, nos molestan, nos preocupan, nos causan una especulación de por qué está en esa situación mi hijo, y buscamos ayuda y a veces no encontramos ayuda dentro del hogar, y tal vez podríamos buscar ayuda profesional o una guía donde nos pueda orientar sobre estos temas de la salud emocional de nuestro hijo o el estrés que esté afectando a nuestro hijo. Y es de verdad que a todo nivel dentro de la familia se mantiene estos temas de la salud mental. Por ello es muy importante que la comunicación sea un factor clave a tener una salud mental familiar de manera óptima, evitando los malos entendidos, los resentimientos, aplicando mucha escucha activa, una escucha que involucra los 5 sentidos, a que uno preste atención a lo que dice la otra persona, una empatía que a través de la escucha activa se verá reflejado en buscar alguna solución, viéndolo desde el punto de la otra persona, desde la situación de la otra persona, a una expresión muy emocional, a validar nuestras emociones, ya sean positivas y negativas. No decirle, por ejemplo, a veces veo a las familias, hijito, por favor, tú no vas a llorar, eso es malo. Y eso no es lo correcto, porque estaríamos no validando la emoción de tristeza, y el reflejo de ello tal vez es el llanto. Los cambios y crisis dentro de la familia puede afectar también a un ser querido, y a veces no lo vemos como papás. Vemos ahorita las estadísticas en nuestro país, que los divorcios y las separaciones son altas, y a veces enfocándonos en los problemas como adultos con la pareja o con la expareja, mejor dicho, no vemos a los hijos, y los hijos también forman parte de estos cambios o crisis que pueden ser afectados en diversas maneras, en diversos comportamientos, que esto de verdad a veces es muy preocupante, porque a veces vemos niños que son muy afectados con la situación o el rompimiento de la familia, y los papás no toman en cuenta. Por ello es muy importante que se busque un apoyo y una educación de profesionales en salud mental para evitar el aislamiento social y la falta de apoyo. Eso también es importante. A veces los hijos reaccionan de diversas maneras, como les mencionaba, y una de estas es el aislamiento social,
de que no querer conversar de nada, no querer socializar con las personas, y eso también nos causa una abrumación dentro de la familia, y eso de verdad, así con sinceridad, se ve en muchos casos a nivel nacional y a nivel de quizás nuestros hogares. Por ello es muy importante que identifiquemos las situaciones de alerta, dificultades emocionales, tanto en los adultos como en los niños, depresión, ansiedad, trastornos emocionales, la irritabilidad, la manera que contestamos a nuestros hijos y también nuestros hijos nos contestan, los problemas de la conducta en los adolescentes, por ejemplo, la agresividad, las dificultades escolares, que son indicadores profundos de que algo no está bien, conflictos concurrentes o deterioro de las relaciones, las discusiones constantes en el hogar, que se incrementan si no se encuentra la raíz o motivo de la situación, desgastar la estructura familiar. ¿A qué se refiere ello? Cuando pues siendo padres y ponemos mucho en nuestro poder y no vemos la opinión de nuestros hijos, y ello también desgasta la estructura familiar. Por ello es muy importante que se promueva una comunicación asertiva, que se generen unos vínculos familiares estables y duraderos, por ejemplo, actividades recreativas, comidas, hacer uso de los espacios dentro de la familia donde podamos exteriorizar nuestras emociones y nuestros pensamientos para mantener una conexión. Manejo de estrés en el hogar, quizás hacer alguna actividad dentro del hogar, una dinámica que pueda ayudar a la familia. Establecer límites saludables, importante ello, y que conlleva a manejar el tiempo personal y el tiempo dentro de la familia, respetando los espacios de cada uno, fomentar la autonomía de los integrantes de la familia en ciertas responsabilidades que ayude a ello. Fundamental el apoyo de un psicólogo o un profesional en salud mental que sea avalado por el Colegio de Psicólogos. Esto quiero recalcar mucho porque se está viendo, sé que hay profesionales que no están avalados por el Colegio de Psicólogos y pueden correr en una negligencia justo en un tema tan importante como es la salud mental y el bienestar familiar. Muy bien, Janet, importante información, sobre todo en el ámbito mental, y esto a raíz, Janet, también es importante recalcarlo el día de mañana, me parece, mañana 10 de septiembre, espero no equivocarme, se está celebrando de alguna manera o se conmemora, sí, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Un tema muy importante que no solamente aqueja al Perú, sino aqueja a todo el mundo, Janet. Exactamente, en realidad mañana es la fecha importante, pero sin embargo todo septiembre estamos en constante actividad para la prevención del suicidio, que como tú lo has mencionado, no solamente afecta a nuestro país a nivel internacional, en algunos países ocupa el primer lugar de mortalidad, y esto también es importante recalcar, lo que a veces a veces pensábamos estos temas del suicidio que se tiene que tocar en una edad adulta, pero ahora estamos viendo las estadísticas que niños y adolescentes toman la decisión equívoca de parar todo y quitarse la vida, y muchas veces parte de justo los niños y adolescentes, como no tienen un bienestar, una salud mental óptima y no tienen el apoyo de la familia no se percata que está pasando algo en la mente de estas personas, de esas personitas, de estos niños y adolescentes, y es de verdad muy preocupante. Nuestro país ocupa el cuarto nivel de mortalidad junto con otros problemas que ya son físicos, y esto hay que darle mucha importancia para tocar el tema. Y si notamos alguna situación como la depresión o la ansiedad, que generalmente es la sintomatología de este tema, buscar siempre ayuda profesional. No pensemos que con un abrazo o un apoyo ya hemos solucionado todo, sino hay que buscar una ayuda profesional, porque hay que buscar la raíz de esta sintomatología que puede concurrir en una situación lamentable como el suicidio. Janet, y bueno, tú como la especialista en el tema y la profesional también, quizá puedes indicarles a todos los oyentes a que normalicemos ir a terapia, ¿no? Normalicemos buscar ayuda profesional cuando nos sintamos de alguna manera ansiosos o deprimidos. No tiene nada de malo, o uno no está loco por ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Hay que cambiar un poquito este chip y normalizar ir a terapia. Exactamente. El término loco está relacionado a alguien que no está en sus facultades mentales. Sin embargo, ahora ese término, créeme que
espero que siga creciendo el interés de la población y el interés de los individuos o los ciudadanos de que busquen un apoyo psicológico. Ahorita estamos con más centros de salud mental comunitario, hay que tener mucha paciencia con ello, dado que la población después de pandemia está más en ciertas situaciones de salud mental que hay que atender, pero sin embargo hay que buscar otros espacios donde podamos tener el apoyo psicológico, quizás algún profesional de manera particular o alguna posta, y ser de verdad firmes en tomar la decisión de este apoyo, ser valientes, como se dice, pero también hay que ser firmes en conllevar todo un proceso psicoterapéutico. El psicólogo no tiene la pastillita mágica de que les va a curar rapidísimo cualquier situación mental que les afecte, sino es todo un proceso que ustedes también tienen que tener la voluntad para ello. Me encantaría indicarte que nosotros podemos obligar al paciente que venga y se atienda, y lamentablemente no es así. La voluntad es de ustedes, el cambio tiene que partir de ustedes al momento de buscar psicoterapia o ayuda profesional o guía para resolver cualquier problema de la salud mental. Y un ejemplo, cuando uno está mal de la mente, cuando uno está mal de las emociones en el lado psicológico, no va a producir, no va a estar bien en el aspecto físico, y se ha evidenciado que ciertas enfermedades físicas tienen la raíz en lo mental. Muy bien, Janet. Bueno, te agradecemos por esta información importante. Estoy seguro que muchos oyentes de la provincia de Cotabambas han prestado muchísima atención. Es un tema muy delicado, pero que se tiene que hablar. Siempre se tiene que hablar para que después o posteriormente no hayan arrepentimientos. Janet, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Te agradecemos por este enlace telefónico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a toda Radio Surfui. Tengo cumpliendo 14 años y de verdad como el tiempo pasa volando. Les mando un enorme abrazo, que sigan informando a la población, que sigan educando a la población y que sigan causando este tipo de espacios de reflexión para toda la población. Un enorme abrazo y que vengan muchísimos años más. Perfecto. Muchísimas gracias, Janet. Te agradecemos. Un buen día. Cuídate mucho. Un buen día. Hasta luego. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos. Todo el mes de septiembre se celebra, se conmemora. Se conmemora, es el término exacto. Este tema de la prevención de suicidios. Sí, es un tema Hace unos días nada más, Gonzalo, Hansel Riojas, exjugador del Cienciano, publicó preocupante mensaje en sus redes sociales. Y bueno, no sé si usted, Gonzalo, me puede ayudar con la lectura de este mensaje. Vamos a leerlo porque es importante. Sí, es importante que la gente sepa, también para que los familiares puedan, de alguna manera, identificar si algún hijo, hija o algún familiar de su entorno está pasando por momentos de depresión. Mensajes como este quizás deberían ser atendidos inmediatamente, ¿no? El mensaje dice más o menos lo siguiente, Javier. Ya llevo mucho tiempo de esta manera. Claro que no está bien y no quiero vivir así. Mucho tiempo muriendo cada noche, sintiendo ese dolor agudo que no sana con ninguna medicina. Ese vacío como si no encontrara de dónde poder agarrarme. La falta del aire, aunque esté a nivel del mar, esa calentura detrás de la nuca sintiendo una presión profunda. Quiero llegar al final del camino y poder terminar lo último que me queda. Perdón porque ya no respondo o los ignoro, pero nadie puede ayudarme y me demostraron que no puedo confiar ni en los que decían ser los más cercanos. El tiempo ha pasado y lo seguirá haciendo sin nada más que hacer. Ojalá pudiera cerrar mis ojos y no abrirlos más. Dios, ayúdame. Este es el mensaje de un exjugador del Cienciano, Hansel Riojas, que evidentemente, Javier, está pasando por un tema de profunda depresión. Sí, pues, se nota por el mensaje que ya no puede más y nadie puede ayudarlo, y es exactamente esa la sensación, pues, que tienen las personas que están pasando por un cuadro de depresión crónica o crítica, y que deberían ser atendidos inmediatamente, ¿no? Y cuando usted vea o conozca algún caso similar, por favor, trate de ayudarlo, y la mejor forma de apoyar a alguien que está en esta situación es tratar de llevarlo con un especialista, porque lógicamente nosotros como personas podemos ofrecerle un abrazo, podemos escucharlo, pero un profesional sí realmente le puede ayudar. 7 de la mañana con 44 minutos, vámonos hasta Abancay. Hueracocha, Marcial, Reinaga y Minan, Abancay, Llasta, Cachanriqui, Puyumushanchu, Rupamushanchu, Chirimushanchu, Guairamushanchu. Muy buenos días, Alimpuncha y Cachon Campaj. Kunapaj Salimpuncha, Cachon, muy buenos días, Javier y Gonzalo.
Abancay llaqtapiqa waqtachanta rupachkan, waqtachanñataqmi yo Hosni untaron llaqtanchikta. Imanaqtin maymantataq q'usñirhamun? Namantachikiamuchkan chay selvamanta kañasqanku kayloman wiñarimuspa halata taparparin cielunchikta. Ay, papá, chaypis kallantaq riki, ¿ah? Muy bien, Marcial. Papá, uyarimushaykiku, adelante con la información desde la capital de nuestra región de Apurímac. Bueno, en primer lugar, saludar a todos, un abrazo para cada uno de ustedes por nos regocija un aniversario más de creación de esta importante medio en la región Apurímac. Bueno, empezamos. La Santísima Virgen de Cocharcas bendice y guía a tu pueblo de Andahuaylas y Apurímac todos los días. A nuestras autoridades dale sabiduría para que tomen sabia decisión. Ayer, 8 de septiembre, se cumplió el 15 aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de la Virgen de Cocharcas del distrito de Cocharcas, provincia de Chincheros, en nuestra región. Constituye una tradición popular de larga historia y profundo significado en la que se encuentran la devoción popular y la institución católica. El culto a la devoción a la Virgen de Cocharcas es uno de los primeros que apareció durante la época de la evangelización, iniciándose en 1598 en el entonces caserío de Cocharcas, conformado por solo unas 20 familias establecidas en una zona pantanosa, origen del nombre de Cocharcas. ¿Qué hace especial esta festividad? Tradición y fe. La devoción hacia la Virgen de Cocharcas comenzó con unas 20 familias en un caserío de zonas pantanosas y hoy sigue siendo un pilar cultural y espiritual. Santuario se impone al lado este de la Plaza Mayor de Cocharcas. El día de ayer han concurrido cada 8 de septiembre alrededor de 15.000 feligreses se congregan para rendir homenaje a nuestra Santísima Madre, destacando la importancia de esta festividad en la región. Asimismo, el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la DIRCETUR, realizó la presentación de la programación del Mes Turístico Apurímac 2024. Vive la Ruta de los Dioses. En la Casa de David Samanés Ocampo, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Apurímac, este fin de semana se realizó la presentación oficial del Mes Turístico Apurímac, dando apertura a las distintas actividades turísticas, ecoturísticas y artesanales que se desarrollarán en el transcurso de este mes y del mes de octubre, resaltando entre ellos la Feria Turística Conoce Apurímac por la Ruta de los Dioses, que se realizará este 21 de septiembre en la Plaza de Tupac Amaru Huancha de la ciudad del Cusco, en la que estarán presentes los representantes del sector gastronómico, agencias de viajes y turismo, panadería tradicional, productores de destilado de caña y sus derivados, artesanía, entre otros. Este evento viene siendo promovido por PROM Perú. El mes turístico de Apurímac no solo busca impulsar el turismo, sino también fortalecer la identidad cultural local y fomentar el sentido de comunidad entre los residentes. Las autoridades locales están comprometidas a trabajar conjuntamente en el desarrollo y la promoción del turismo en Apurímac. Asimismo, la Municipalidad de Abancay instala bloques de concreto en Illavia para proteger el patrimonio cultural y mejorar la seguridad vecinal. En respuesta a las constantes preocupaciones de los vecinos del sector de Illanya, la Municipalidad Provincial de Abancay colocó el último fin de semana bloques de concreto en los accesos a la Capilla del Señor de Illanya y la Casa Hacienda. Esta medida busca evitar el paso de vehículos pesados o de alto tonelaje que generan ruedo y polvareda y representan un riesgo para la comunidad local, especialmente a vísperas de la celebración de la importante festividad religiosa en este sector. La iniciativa se implementó a solicitud de los residentes de Illanya, a quienes han expresado su preocupación por la conservación de este valioso patrimonio cultural. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Abancay clausura evento no autorizado por incumplimiento de normas de seguridad. La Municipalidad, en su permanente compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, llevó a cabo un operativo de clausura al evento Abancay Feliz Aniversario Fran Denis Randy Supergenéticos, lo mismo que no estaba autorizado y que pretendía realizar en el Salón de Convenciones Brisa Dorada en la última cuadra de la Avenida Panamá. La acción fue encabezada por la Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Comercialización, Subgerencia de Fiscalización, entre otros. El espectáculo previsto para el sábado por la noche no contaba con las autorizaciones necesarias, incumpliendo las normativas municipales en materia de seguridad y gestión de riesgos. Asimismo, más de 1.000 llantas recolectadas en exitosa campaña de eliminación de criaderos de zancudos. Ante el riesgo de aumento de criaderos de zancudos Aegypti, transmisor del dengue, la Municipalidad Provincial de Abancay, liderada por el alcalde
y la red de salud de Abancay llevó a cabo una exitosa campaña de recojo de llantas inservibles, logrando recolectar más de 1.000 llantas en un solo día. La jornada se desarrolló en cumplimiento a la ordenanza que contó con la participación de funcionarios y trabajadores de todas las instituciones involucradas. Tuvo como objetivo prevenir los focos de reproducción de zancudos, especialmente en época donde las lluvias incrementan el riesgo de acumulación de agua en llantas abandonadas, convirtiéndolas en potenciales criaderos de mosquitos vector del dengue. Asimismo, la salud primero, inspección inopinada a vendedores ambulantes de jugo de naranja en Andahuaylas. El área de vigilancia sanitaria municipal, Avisam, mediante sus vigilantes sanitarios, realizó una inspección inopinada a los vendedores ambulantes, comerciantes de frutas y derivados en las zonas de Lampa de Oro, Tupac Amaru, Avenida Martinelli y David Samanes Ocampo. Los profesionales verificaron la vigencia de carnet que cautela el estado de salud del vendedor, la limpieza y desinfección de los puntos de venta, carretas, así como la correcta y segregada disposición de residuos sólidos. La gestión municipal reafirma su compromiso con la salud pública mediante el cumplimiento riguroso de las normas de salubridad. Asimismo, el proyecto educativo local marca el inicio de una nueva era educativa en Andahuaylas. Es el primer PEL de la región Apurímac y uno de los pocos en el país. El proyecto educativo local PEL, denominado la Nueva Escuela para una Ciudadanía Intercultural, fue presentado oficialmente en Andahuaylas. El lanzamiento inició con un gran pasacalle institucional y pasó a concretarse con una ceremonia en el cine Antón Espinoy. Este plan estratégico, desarrollado en colaboración con la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL, y la Municipalidad Provincial, guiará la educación local hasta el 2036. Cabe resaltar que el proyecto educativo local, aprobado de manera histórica en una sesión de Consejo Municipal, elaboración fue impulsada en respuesta a la carencia de instrumentos de gestión educativa en Andahuaylas. Este proyecto, que promueve una gestión democrática y participativa, ha recibido un notable respaldo de la actual administración municipal y una inversión de 40.000 soles destinada al pago de expertos que han colaborado con la UGEL Andahuaylas en su elaboración. Es todo por ahora, compañeros, y sigamos conmemorando un aniversario más de este importante medio para el desarrollo de Apurímac. Hasta la próxima semana. Cosa Chaponi, Guayca y Marcial. Topa con Anchi Camaña. Topa Nancy Cama. 7 de la mañana con 52 minutos. 7:52 en el informe. Escuché, Javier, que le estaban llegando a la humareda. Sí, pues, ¿no? del roce que hacen en la selva. Está llegando a Abancay, ¿no? Sí, sí, hay que tener cuidado y hay que nuevamente dar las recomendaciones ahora en nuestra provincia de Cotabambas, porque recordemos que hemos tenido un incendio forestal en dos distritos, Cotabambas y Coyurqui. Bastante grande, ¿no? Así que por favor, papito, mamita, tú que me estás escuchando, evita quemar los pastos secos, por favor, evita quemar los pastos secos, porque esto puede desencadenar en un incendio de grandes magnitudes que van a afectar la flora y fauna. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso a todos los amigos de la provincia de Cotabambas. Hablando de incendios forestales, Gonzalo, el día de ayer se ha publicado a través de varios medios de comunicación sobre la posibilidad de una alerta de incendio forestal en la comunidad de Cahuapirgua. Por favor, las imágenes ahí se ven, ¿no? Ojalá que esto no haya crecido a mayores, y la recomendación es esa, amigos oyentes, por favor, amapone Ricky, mana Ricky, pisichalla tan canarosa, que challa tan canarosa, zapacote picheta corani. No, por favor, tenga mucho cuidado, ¿ok? Muy bien, 7:53, hora. 14º aniversario. Hora de recibir las llamadas telefónicas, Gonzalo. Se abre la línea telefónica, Javier, 14º aniversario de Radio Surfu, y el día de mañana, y nosotros, por supuesto, vamos a estar premiándoles, obsequiándoles algunos de los regalos que tenemos. Y en esta oportunidad, usted, si está en Facebook, mamita cuna, papito cuna, si tú estás en Facebook en estos momentos, entra ahí, vas a ver el regalo que tenemos para ustedes. Tenemos polos y gorros, pero de edición limitada, de los diferentes distritos de nuestra provincia. Tenemos de Chalhuahuacho. Ustedes están viendo en estos momentos en Chalhuahuacho, pueden ver de Cotabambas, Akira, Mara, Coyurqui, bueno, en fin, Tambobamba. Lo que tienen que hacer es un mensaje, o quizás un mensaje por el 14 aniversario de la radio, que les gusta de la radio, y algo así, ¿no? Y por ahí, si hay alguna anécdota simpática, interesante, se gana automáticamente quizás su gorro, polo, sí, pues, ¿no? Desde hace cuánto tiempo nos escucha, de qué comunidad nos escucha. Y si todo es que eso. conoce a Chinchilico. Claro, si es que conoce a algún conductor de la radio y todo eso, ¿no? 7:54, vamos, llamada telefónica, muy buenos días, ¿cuál es su nombre?
Buenos días, estimado. Le llamo de acá a la comunidad de Pataguasi, desde el distrito de Coyurqui, Oliver Chávez Conilla. Oliver, ¿tu apellido me indicas, por favor? Chávez Conilla. Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo, gracias a Dios, todo bien, mi estimado. Perfecto. Oliver, te escuchamos. Adelante. Sí, pues lindo, nuestra emisora está cumpliendo sus 14 años de aniversario. Gracias a esta emisora, muchos ciudadanos de la provincia de Cotabambas hemos tenido la oportunidad de estar siempre al día con las noticias que pasan a nivel nacional, a nivel internacional, más que todo sus noticias que es en las mañanas el Huillaricuy, ¿no? Y también siempre esta emisora, desde que estaba aquí en la provincia de Cotabambas, ha promovido a la sociedad, más que todo también ¿no? La Taipa Taquini, a muchos artistas también, talentos de la provincia, les ha promocionado, ¿no? Y entonces, para mí es un orgullo, un éxito de este radio, y también ahora con los niños también está entrando lo que es, ¿no? Guaramachacón hasta aquí. Yo sé que en las instituciones hay muchos talentos de estos niños. Yo sé que gracias a esta emisora, ahora estos niños van a tener la oportunidad de también, ¿no? De difundir sus canciones de sus zonas, ¿no? Entonces, muy interesante esta emisora, que siempre, gracias, la emisora siempre educa a la sociedad con sus noticias, porque muchos de repente no podemos tener un cable para no tener nuestra televisión, pero el radio, una pila sí te puedes comprar porque es más barato, y gracias a eso te estás más informado con lo que pasa en el medio, a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas gracias, hermanos, un saludo y no, a todos ustedes, al Cecita Loaiza, al señor Guillermo, que trabaja desde muchos años acá en la emisora, es ya más conocido que lo arruda a nivel de la provincia de Cotabambas. También a nuestros ¿no? narradores deportivos, muy interesante, a la otra muchachita que entró también, ¿no? La muchachita de cobre que dicen, también muy interesante, un orgullo también de Chaloacho, hermanos. Muchas gracias, buen día. Perfecto, Oliver, definitivamente. No, nos ha sorprendido, ¿no? Nos ha hecho una reseña bien bonita, ¿no? De todo lo que muy viene emotivo. haciendo. Sí, Oliver. Oliver, ¿tú por dónde nos escuchas? ¿Por la AM, por la FM, por el Facebook, por alguna retransmisora? Yo escucho en FM, si no hay FM, AM lo busco, si no lo encuentro por ahí por Facebook, pero siempre estoy siempre atento a la programación. Desde que amanece hasta que anochece. Claro, Oliver, me dices de la comunidad de Pataguasi, ¿no es cierto? Pataguasi, sí, ajá, pero por el momento ahora me encuentro acá por los motivos del trabajo, acá por Chuntahuil, que de Tambulla más arriba, acá de Chaloacho. Porque sí, efectivamente, alguna vez con William Guamán fuimos a desarrollar audición radial de la comunidad de Pataguasi. Y sí, conocemos. Oliver, muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Cómo hacemos? No, yo creo que, Oliver, por este testimonio de Radio Surfu, automáticamente ya le regalamos gorro y polo de edición limitada del distrito de Coyurqui. ¿Está bien? Oliver, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Listo, Perfecto. Te has ganado, entonces eres el primer ganador de estos polos y estos gorros. En este caso, me imagino tú vas a preferir del distrito de Coyurqui, está bien bonito. Te lo vamos a entregar, solamente te tienes que acercar. A través de WhatsApp lo coordinamos. Sí, por interno lo coordinamos, por interno. ¿Te parece para la entrega? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, Perfecto. gracias a ti por escucharnos, cuídate. De igual manera, un saludo para ustedes, hermanos. Muchas gracias, perfecto. 7:58, recibimos otra llamada telefónica. Aló, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Muy buenos días, Jorge Gallegos, mi nombre. Jorge Gallegos, ¿desde dónde nos llamas, Jorge? Distrito de Akira. Akira, mi barrio es Akira, por si acaso, ¿ah? La Caja Cárcel. Yo he vivido ahí en la Caja Cárcel. ¿Barrio? Desde Akira, mamá, la Caja Cárcel también. Che, y manta ya, papá, pero ¿may barrio manta tu baja más en Kiko? Barrio Mocanacmanta. Manta. Mocanas, cosas chapones, papá. A ver, te escuchamos, Uyari Mishay Kiko. Bueno, es una alegría poder compartir la víspera del aniversario, ¿no? De este gran emisora como es Radio Surcuy. Un gran saludo para sus profesionales Guillermo del Tate, William Guamán y Luis Salivas. Gracias por el enfoque en información, educación, cultura local y promovernos la participación comunitaria y la cultura quechua, haciendo realidad los pueblos, ¿no? Y la voz de todos que Radio Surcuy transmite día a día, ¿no? Y desearles un feliz 14 aniversarios
que cumplen mañana, ¿no? Muchas gracias, sería todo. De repente, Jorge, ¿conoces o te acuerdas de alguno de los locutores de Radio Surfui? Sí, el señor Guillermo Rechate y también el señor William Guamán. Claro, son dos de los locutores que tenemos. Guillermo Recharte, que ya es un emblema ya de Radio Surfui, casi patrimonio. Ajá. Y bueno, también está William Guamán, también está Javier Cheglia, también está Lisbeth Saldívar, también está David Vargas, que nos acompaña. Bueno, es toda la programación. Jorge, tú eres del distrito de Akira. Akira, sí, de Barrio Mocano. Listo, mira, te cuento que a mí, particularmente a mí, de todos los polos y gorros, yo me identifico más con el del distrito Akira, me gusta porque ahí está bien dibujada la cárcel. Entonces te vamos a obsequiar, a ti te has ganado ya el polo y el gorro del distrito de Akira, ¿te parece? Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Jorge, por favor, terminando el noticiero, nos escribes a través de WhatsApp para coordinar el modo de entrega, ¿te parece? Ya, muchas gracias. Perfecto, sí. Muchas gracias a ti. Mira, casualmente, Javier, ya tenemos dos ganadores de dos distritos diferentes, ¿no? Tengo tenemos que apuntar acá. Coyurqui y Akira. Ajá. Coyurqui y Akira tenemos de los dos distritos. A ver si por ahí nos llama alguien de Chalhuahuacho o mi gente de Mara también, que son bastante mis amigos de oyentes. Mara. Tus amigos de Mara, Javier. Vamos a ver si nos llaman los amigos del distrito de Mara, del sector donde están las fresas, riquísimas fresas. Yuricancha, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas que hemos ido por ahí? Sí, usted ha disfrutado, ¿no? Claro, Ahí mismo. de la tierra. Del mismo lugar. De la misma tierra, sacamos las fresitas del distrito de Mara, Yuricancha. Vamos a recibir más llamadas telefónicas, amigos. Llamen ahora 974-782420. Obsequiamos a todas las llamadas, Gonzalo. Yo creo que sí, unos 5 minutitos más y después ya va a entrar Lisbeth Saldívar, va a entrar con las principales portadas de los diarios de circulación a nivel nacional. Recuerden, amigos oyentes, que los polos que les vamos a obsequiar son de edición limitada, es decir, no son de distribución masiva. Y lo particular de estos polos y gorros es que hacen alusión a cada distrito, ¿no? Por ejemplo, el distrito de Chalhuahuacho, el templo ahí antiguo, ese templo que tenemos ahí en la plaza del distrito, junto a las dos chalhuitas, ¿no? Que están en la plaza, ¿no? Hay una representación en el polo y, lógicamente, en el gorro una letra bien grande, color blanco que se note y dice, ¿no? Munacuiqui Chalhuahuacho. Así está. Tenemos también la del distrito de Akira, que es el que más me gusta, que está ahí la cárcel en el polo, muy bonito el polo, ¿eh? También tenemos del distrito de Coyurqui, por supuesto, tenemos del distrito de Mara, bueno, en fin, son polos de edición limitada. Nosotros tenemos aquí en cabina, por ejemplo, tenemos a la mano el del distrito de Cotabambas, junto al polo y el gorro, así que nada, simplemente tienen que llamarnos al 974-782420 y por ahí, si quieren, también pueden dejar sus mensajes. Ojo que no entran al concurso, pero pueden dejar sus mensajes en el Facebook porque estamos en transmisión en vivo a través de Radio Surfui. Nos buscan en Facebook como Radio Surfui. Estamos también a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de la amplitud modulada, a través de la frecuencia modulada. Gracias por los mensajes que nos están escribiendo. Te leo unos cuantos, Gonzalo. Berta Cueva Tarapaqui nos dice: feliz aniversario Radio Surfui, una emisora que nos sirve mucho para toda la población. Muchísimas gracias, Berta. Vargas Cuñas Marita es del distrito de Tambobamba, te cuento, Gonzalo. Ella nos dice: hola Javier, buen día, y para mí una gorra, dice, saludos desde Tambobamba. Mire, y a todos los oyentes, solo nos tiene que llamar y dar un mensaje por este aniversario número 14 de Radio Surfui, quizás recordar algún hecho anecdótico y ya automáticamente se lleva su premio. Así de sencillo. Y un saludo también para Eduardo Arcos Lima, también muy asiduo oyente de la radio. Dicen, pueden donar a la radio por el aniversario, dicen, ¿no? Mi nombre es... porque justamente había un mensaje, Gonzalo, que hablaba, ¿no? ¿Y por qué no regalan laptops y tablets, ¿no? Y yo quiero justamente a nuestro oyente que nos ha escrito ese mensaje, bueno, si nos auspicia con una laptop, si nos auspicia con una tablet, muy agradecido, ¿no? Alejandro Paniura Puma
nos hace llegar la tablet, nos hace llegar la laptop, nosotros lo vamos a obsequiar a nuestros amigos oyentes. Entenderá que este es todo un proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, un gorrito de esta naturaleza, Gonzalo, no está pues 5 soles, no está 10 soles, no está 20 soles, ¿no? Y considerará que el polo también, que es de edición limitada, pues bueno, tiene un valor, ¿no? Y ese valor, tiene un monto económico, pero nosotros con todo cariño, con todo nuestro aprecio le vamos a obsequiar a usted, ¿no? A usted que está siempre en sintonía de la programación de la radio. Por supuesto que esto es para nuestros fieles oyentes que han estado, puede ser desde el año 1, el año 10, o si es que nos escuchan hace un mes también. Están todos invitados a ser partícipes de esta celebración por los 14 años que está cumpliendo Radio Surfui. Saludar a la gente también que nos escucha en las comunidades a través de la amplitud modulada, donde llega Radio Surfui a través de los 810 de la AM. Un saludo para todos ellos, saludos para mis mamitas de Chuaquere, saludos para las mamitas del Club de Madres de Chuaquere. Sí. Las invito a que llamen también. Del Vivero Forestal de Chuaquere. También del Vivero Forestal de Chuaquere. Y bueno, para Chila también, que está ahí al costadito. Un saludo para todas ellas. Vamos con llamada telefónica. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días a Javier Dino Amaniasto, desde Akira. Desde Akira, ¿no? Se fue la comunicación telefónica. Vamos a recibir otra llamada en todo caso. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Elber Zuni. ¿Elber? Zuni. Elber Zuni, ¿no es cierto? Sí, sí. Elber, ¿desde dónde nos llamas? De acá, de Chalhuahuacho. Perfecto. Elber, adelante, te escuchamos. Bien, felicitarles por los 14 años del Radio Surfui, por la constancia, imparcialidad y presentar noticias tanto locales como nacionales, internacionales, que nos permitan, ¿no?, a informarnos a todos los radioyentes. ¿Qué? De repente nos puedes contar cuál de todos los programas de Radio Surfui es el que sintonizas más. Más que nada en tema de los deportes, noticias en las mañanas, ¿no? ¿Algún locutor que conozcas o que te gusta escuchar? Normalmente tenemos algo de 6 locutores aquí en Radio Surfui. Sí, lo conozco al David Guamán, ¿no? El Javier Checa. Javier Checa, acá estamos junto con Javier Checa, que también es otro de los emblemas aquí de Radio Surfui, ¿ya? Mi estimado Elber, solo para recordarte, ¿no?, que David Guamán, no hay ningún David Guamán en la radio. Debe ser David Vargas. David Vargas, quizás. David Vargas, o David Ortiz, quizás. David Vargas debe ser, ¿no? Sí. Pero no hay ningún problema. Elvis, por favor, adelante con este saludo por este 14 aniversario de nuestra emisora. Un saludo que lógicamente nosotros como tú que eres oyente queremos escuchar, ¿no? Cómo estamos haciendo nuestro trabajo en la difusión de información, música, entretenimiento para ustedes los oyentes. No, sí está bien el tema de las noticias, el tema de las radios musicales, ¿no? En horas de mediodía, todo eso. Actualmente yo me encuentro aquí en la mina, ¿no? Trabajando siempre, escuchando la emisora, ¿no? Muy bien. ¿Qué polito, amigo, te gustaría tener? ¿De qué distrito? De Chalhuahuacho sería. De Chalhuahuacho. Listo. Entonces, mira, te has ganado ya tu polo de colección y tu gorro de colección del distrito de Chalhuahuacho. Ahí está dibujado en el polo la torre que está en la plaza principal, esta torre antigua, está dibujada ahí, y abajo dice pues Chalhuahuacho. Está lindo el polo, ¿ah? Coordinamos entonces la entrega al interno, ¿te parece si nos escribes un mensaje al WhatsApp? Sí, justamente quiero enviar un saludo cordialmente aquí a los trabajadores de Huancarumi, que estamos aquí en la Faja 4. ¿Estás en estos momentos en Faja 4, tú trabajando? Sí. ¿Y desde dónde nos escuchas? Y ahorita estoy en la Faja 4, en la radio, de la unidad. En la chamba. En el carro. Sí. Perfecto. ¿A través de la AM en la FM? La FM. 102.7. Sí. Listo. Te agradecemos por llamarnos, te agradecemos por escucharnos. Un saludo a todos tus amigos que deben estar trabajando ahí con seguridad. Cuídate mucho. Sí, gracias. Un saludo. Gracias, ok. Buen día. Perfecto.
Gracias a las personas que se comunican con nosotros. Hay un mensaje a través de transmisión de Facebook, dice lo siguiente, le leo Gonzalo, dice, ¿no? Ya empiezan con villancicos, se hace la pregunta, ¿no? Eso se canta en diciembre, obviamente, o sea, imagínate, o sea, bueno, Sapampurico, mi estimado oyente de la radio. En Perú también vamos a adelantar Navidad. No pues, hermano, como en Venezuela dice, ¿no? Saludos para Radio Surfui. Mira, te cuento, mi estimado Sapampurico. Lógicamente, si usted conoce de la programación de la radio, por ejemplo, ¿cómo hacíamos Llaqtanchis-Taquini? ¿Qué? ¿Se hacía en una fecha? No, ¿no es cierto? Se hacían varias fechas. Era un proceso hasta que se llegaba a una etapa final donde llegaban los mejores, prácticamente los que iban a ganar. Entonces, es un proceso. Hay varias instituciones de carácter inicial los cuales se han inscrito de primaria y ellos van a participar en un proceso de selección y va a haber etapas hasta que lleguemos al mes de noviembre ya con los ganadores. Y para el mes de diciembre vamos a tener una grabación ya concluida. Exacto. Claro, es un proceso, ¿no? Es un proceso que se tiene que trabajar de esta manera ordenada, disciplinada, para que en el mes de noviembre sea la final de este concurso de villancicos y el mes de diciembre los chicos, los niños ganadores se dediquen única y exclusivamente a grabar su producción y puedan pues estar deleitándonos con su talento a toda la provincia de Cotabambas, a toda su familia. Imagínate tú que tengan ahí en casa grabada su participación con alguno de los villancicos. Debe ser algo inolvidable para todos los padres de familia. Te agradecemos de todas maneras, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Sapampurico. Un saludo para ti, gracias por escuchar Radio Surfui y la voz de todos. Está bien, yo creo que está bien la participación de nuestros oyentes porque siempre debe haber esas dudas, ¿no? Sí, pero claro. ¿cómo, si estamos en septiembre, ¿cómo vamos a hacer concurso de villancicos? Ahora ya Está saben. bien, ahora ya tienen mayor información, ¿ok? 8 de la mañana, ¿qué fue con la cortina? 8 de la mañana con 11 minutos. Y ese jingle es el jingle característico de Radio Surfui, ¿no es cierto? Ya la letra, ya varios se saben la letra, Sí. ¿no? En Y los para campos mañana, de mi Purímac. Sí, sí. Si mañana alguien de los oyentes ¿La nos canta? Uy, Sí, ¿te imaginas pues. una niñita que llame y cante Sí, esta pues. canción? Yo le doy los polos frente, y sí. todo le doy. Sí, Sí, y podemos gestionar un premio adicional, es Sí, más. claro, O sí, sea, una- muy aparte de lo que nosotros ahorita estamos O alguien, ofreciendo. ya no solo niños, sino alguien se anima a cantar la canción Sí, de un Radio caballero, Surfui, una ¿no? dama. Pero sí, Sí, como diría don Chinchilico, me lo lloro. me lo yo. Ok, 8 de la mañana ya con 12 minutos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth Saldívar, Ayillanchi, Mainaya, Panay. Allá mi toray menayan kanka shankia ama waqaspalla ama llakikuspalla sumaqlla suaypas kay semana kallarita kallarisunchis no kanchis lipichayanchis ¿ah? Cosa chapone panachay Lisbeth Ricky serenata y matan serenata pero son y artista con ponche chigamon cariki surfui. Lógicamente nuestra serenata a través de nuestra emisora va a ser a otro nivel, Lisbeth. Toda la programación de Avenida Musical, la pichanga de Surfo y vamos a hacer la serenata por el 14 aniversario de Surfo y la voz de todos. Perfecto, sí, de hecho nuestros amigos que lo recordaba justo antes, ¿no? Que llamó Llaqtanchis Taquini, muchos de ellos siempre nos han estado preguntando hay más serenata hay que mi taquitan monashaico a ver Radio Surfo y Pajariki aniversario nescampa nespa Checa, y chapasha kusa kanman Jaircito Rich chalo wachman y me ya tapski cabina itinerante chay manchayamun kuman pasha chay chap serenata chata mona monaita riki asay paskay chakamachay cerca chay kashanko chay mantaps samoron kuman Llaqtanchis patakin pikunacha a ver riki kunan artista kauna kakunchaka paykunapas ichapascha chayaramunku maniki takiruananchispa Radio Surfuyman takirunankupaq kusa chayqa kama munamuna ya
Si no es así, ya pues nos organizamos con mucha anticipación para los 15 años. Eso sí va a ser un fiestón. ¿Qué te parece, Javier? Perfecto, Lisbeth, Cheinachata, entonces, Ricky, Somachata, Ricky. Aniversario, no es Hachiaramuchaña. Pero lo que sí hemos estado conversando es ya para el aniversario número 15. Una serenata, creo yo. Con los puntos. Sí, pues, una agrupación claro, vernacular. Con los puntos. ¿Qué agrupación vernacular le gusta a usted, Lisbeth? Porque ya estamos apuntando posibilidades, ¿ah? De todas maneras, yo estoy, creo, encantada con reunirlos, juntarlos a todos nuestros amigos de Yastanchis Pataquín. Claro, ellos van a ser los teloneros. Van a ser definitivamente los teloneros. Eso, ¿no? Sí, Apuninacuri, Encantos de Maramara, Llaverito de tu Corazón, nuestra agrupación Raíces de Progreso y todos, ¿ah? Raíces de Progreso, eso Lisbeth, me encanta a mí. Yo le sugiero que podamos traer a un artista de talla internacional, patrimonio cultural de la nación, con Demaita de Acomayo. ¿Usted estaría de acuerdo o no? Yo estaría de acuerdo, con Demaita de Acomayo. Te hace bailar, pues, ¿no es cierto? Agrupación de carácter, porque Surfui se caracteriza por tener programación de cumbia y folclore. Su artista de cumbia. Claro. De cumbia también traeríamos. A mí me encantaría verlos a los puntos, aunque creo que han estado, Javier. ¿Qué artista le gustaría? A mí me encantaría los puntos, de todas maneras. Con los chiquillos. ¿Cuál es ese? Ese es Maroyu. Maroyu y las lindas chiquillas. A mí me encantaría Maroyu, de todas maneras. Por los chiquillos. Por los chiquillos. Por los lindos chiquillos, ¿no? Y a ti, Gonzalo, por las chiquillas, ya sabes. Sí, claro, sí, me gustan. Sí, por las chiquillas, ¿no? Ok. Lisbeth, de acá a un rato lo conversamos bien ese tema. Vamos con las portadas. De todas maneras, lo maduramos. 8 de la mañana con 16 minutos, ya 9 de septiembre de 2024. Inicio de semana, queridos amigos, y tenemos ya entre manos los diarios de circulación regional. Empezamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Usted en su portada principal, más de 38 vehículos automotores, fue uno de los anuncios del mandatario judicial. Se celebró el 85 aniversario de la Corte de Apurímac. Dice con diversos actos conmemorativos se ha desarrollado este aniversario 85 de la Corte Superior de Justicia de Apurímac este último fin de semana, iniciando así con el izamiento del pabellón nacional, misa Te Deum en la Catedral de Abancay en honor a Santísima Virgen de Cocharcas, patrona institucional. La importante sesión solemne fue encabezada por el presidente Magister Erwin Artur Tairo, quien participó activamente en este día trascendental de la institución junto a la comisión organizadora. Los magistrados, servidores judiciales, administrativos, representantes de las principales instituciones estuvieron en este nuevo aniversario 85. Por otro lado, más información, el diario El Pregón amenazaron a sus víctimas, detienen a un ladrón y otros dos se dieron a la fuga tras robar vivienda en Abancay, en Abancay, Vuelve la calma en la ciudad, se restablecen servicios de recojo de basura en Abancay y Tamburco. Y también había toda una preocupación con el tema del botadero acá en Abancay. Chasqui, el diario Apurímac para el Mundo, solución en marcha a la crisis de residuos sólidos. El alcalde de Abancay, comprometido con el cumplimiento de las normativas ambientales supervisados por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental UEFA, como lo conocemos, señaló que la disposición de la basura en la zona degradada de Pachachaca cuenta con todos los lineamientos técnicos sin representar peligro para los pobladores. Qué bueno, ya en todo caso luz verde. Vamos con más titular del diario El Chasqui Nacional. Crisis energética y falta de dólares anticipan el éxodo de más de 1 millón de bolivianos al Perú. Perú lanza un mes turístico, la ruta de los dioses. Continúa incendios forestales provocados por incendiarios. Y Mampasa Llama, ¿qué pone ser derecho? En la prima hemos tenido un montón de estas noticias de incendios forestales. Creo que vamos a estar en el récord que los otros años o los años pasados.
Vamos rapidito hasta Cusco, con el diario El Cusco, que dice: gerente regional de transporte señala que es una necesidad construir autopistas para descongestionar tránsito. Solicitarán, dice, competencias para vía de 4 carriles hacia Sailia, Urcos. Necesario, claro, por supuesto. Es un cuello de botella justamente a la salida, ¿no? Hacia Sailia. Ojalá ya. También al lado de Poroy, es otro tema. Señala que el gobierno regional de Cusco ha solicitado a Provías Nacional que autoricen acciones para concretar proyecto vial. Hace rato, actualmente la vía de salida y entrada a la Avenida Cultura, vía Evitamiento, pues registra un alto tránsito y se incrementará peor aún con la vía expresa y más las urbanizaciones. De todas maneras, eso va a ser terrible, ya se acordarán. Ministro de Salud oficializó Comité Técnico de Apoyo para conclusión de Hospital Antonio Lorena. Ay, Dios mío, Antonio Lorena. Hasta me da escalofríos cada vez escucho Antonio Lorena. Resolución ministerial fue publicada en el peruano y ya tiene, dice, plena vigencia para que se apoye con las acciones de fiscalización y de esta forma obras del saldo del hospital cusqueño no se sigan postergando y se entreguen antes de junio de 2025. Ya sabes, ¿tú crees? Ay, no sé, sinceramente yo ya no le doy crédito a todo esto. Miércoles 11 publican resultados preliminares del concurso docente. Hay leve incremento de pedido de licencias para armas en Cusco, señala así el Sucamec. Vamos con otro diario del Cusco, ella es el diario El Sol. A ver qué nos ha traído el diario El Sol. Asaltan casa de cambio y se llevan 45,000 soles. Los ladrones se escaparon en un vehículo que estaba esperándolos en la puerta del local. Terrible lo que está pasando, la inseguridad en nuestros pueblos. Gobierno Regional de Cusco garantiza seguridad y orden durante peregrinación al santuario del Señor de Huanca. ¿Qué más tenemos? A ver, otro diario, nos vamos hasta Arequipa, a ver qué nos dicen en Arequipa. Actualizamos la información. Niño rata, es sospechoso de 4 asesinatos. Atrapan a sicario. El delincuente extranjero fue hallado, dice Ica, junto a 2 sujetos a los que encontraron con arma. Es indicado como el autor de los disparos que acabaron pues con la vida de personas, dice en Arequipa y otras 2 regiones. Chaypi, niño chaca, por escuchar, niño rata. Vamos con los diarios de circulación nacional. Siendo 8 de la mañana ya con 22 minutos. Uy, la hora. María Corina Machado, dice El Comercio, el régimen no tiene escrúpulos ni límites. La lideresa venezolana se pronunció contra Nicolás Maduro tras el asilo del candidato de la oposición Edmundo González en España. González envió un audio donde explicó que su exilio forzado llegó ayer a Madrid. Estuvo, dice, rodeado por prisiones, coacciones y amenazas. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue decisivo en este asilo. Países Bajos afirmó o confirmó que su embajada albergó a González por un mes. La ex canciller Ana Cecilia Gervasi fue encontrada sin vida en su departamento. Una pena realmente esta noticia que ha conmocionado en nuestro país. La bicolor viaja a Quito en busca del primer triunfo. Mañana, ¿no? Mañana es el partido también. En Achacasonchis, Perú. Vamos con el diario La República. A ver, sí, por ahí sí, La República, vamos. Un caso de tráfico de influencias. Fiscal Peralta y Andrés Hurtado investigados por presunto soborno de 1 millón. La familia Siucho dice implica a presentador de televisión en el desembolso de dinero a fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta para desembargar, dice, 100 kilos de oro de supuesta procedencia ilícito. El fiscal José Espinosa Vin estará, dice, a cargo de la indagación sobre los vínculos de Hurtado con otras autoridades. Migraciones alertó sobre posible salida del país del conductor de televisión de la fiscal Peralta y el testigo de Iván Siucho.
Ahí está Hurtado. Ay, Hurtado, ¿cómo terminará Hurtado? Pues creo que vivía en la gloria él, ¿no? 2 fallecidos y 6 heridos en nuevo ataque de sicarios. Ay, vida, Coco. Vamos con otro diario para hoy, actualizado Gestión. ¿Qué nos trae Gestión? Tarifa única de gas natural gatillaría, dice, investigaciones hasta por 6 millones. En este total, 2.300 millones, los generaría la instalación de plantas petroquímicas que estima el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Expertos indican que están en manos del Congreso aprobar las normas ya planteadas por el Ejecutivo que permitirán acelerar la masificación de este recurso. Mientras tanto, empresas reactivan planes de inversión, pero volvería cautela en el 2025. Anchina en casa, diarios Nescacuna, 8 de la mañana con 25 minutos, Perú 21, a ver rapidito, ¿qué dice encuesta Ipsos Perú 21? El 82% piensa que Boluarte nombró ministro Santibáñez para que la proteja de la investigación policial por el caso Rolex. Favor con favor, pese a la ola de crímenes, la presidenta lo mantiene en el Ministerio del Interior. ¿Usted qué opina? Claramente, ¿no? Claramente, como diría la canción de Shakira. El peruano, ¿qué dice? Ejecutivo alista, próxima reunión Consejo de Seguridad Ciudadana se realizará, dice, en el interior del país. Jefe del gabinete afirma que el gobierno estará trabajando arduamente para enfrentar las organizaciones criminales. Manifiestan que operativos policiales están permitiendo desarticular bandas y capturas delincuenciales. Un poquito más, ¿no?, de intensidad pongamos en ese trabajo. 8 de la mañana con 26 minutos, seguramente la información deportiva también está ya esperando. Bueno, ahí le ponemos punto final a los principales diarios de circulación regional y nacional. Adelante, compañeros. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Lisbeth. Hasta el día de mañana. Tu canal, chao. Tu canal. 8 de la mañana con 27 minutos, gracias a Lisbeth Saldívar por las principales portadas de los diarios de circulación a nivel local, regional, nacional, internacional y por supuesto en el ámbito deportivo. Se viene William Guamán. La catedral del deporte. Sí, pues. Vamos a ver si nos da también el score del día de mañana, si le tiene fe o no a la selección peruana de fútbol. Muchos no creían en la selección, Gonzalo, ¿eh? Yo todavía no. Sí, sí. Vamos a ver qué nos dice William Guamán en el bloque deportivo. Williams, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Javier, ¿cómo están, amigos oyentes del informativo Guillaricuy? Y por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están? Seguramente ya con la rojiblanca, no, bueno, mañana es el partido en realidad. Mañana pero, hay William, mucho entusiasmo, ¿eh? Claro, mañana es el partido, pero también nosotros aquí en cabinas de Surfo y también ya preparando, porque hoy día es la serenata por el 14 aniversario de Surfo y mañana es el día central, o sea, tenemos programación bien nutrida el día de mañana. Por supuesto, estamos cumpliendo un añito más, Surfo y la voz de todos, llegando a diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas y hasta todo nuestro país, porque tenemos oyentes de diferentes localidades. Bueno, efectivamente estamos de mantel largo el día de mañana y bueno, propicio también porque la selección peruana juega mañana, ¿no? Su partido ante la selección de Ecuador, partido de quiebre dicen muchos, no sé si se ha dado en eliminatorias o clasificatorias anteriores que los partidos de quiebre han sido precisamente en Quito, ¿no? Tras ganar precisamente Ecuador. Ojalá esta historia se repita el día de mañana. Vamos a ver, lo cierto es que la selección peruana, amigos oyentes, ha realizado su último entrenamiento antes de viajar a Ecuador. Ayer estuvo entrenando Jorge Fossati, que ya va a estar digamos, en la zona técnica para poder dirigir a la selección. La sanción de la Conmebol es por una fecha. Bueno, ya la cumplió con Colombia y ahora estaría dirigiendo desde el espacio técnico a la selección. Hace falta, sin duda, pues, que el técnico esté ahí dirigiendo, viendo de cerca los cambios, conversando con los jugadores. Tal vez éxito nomás faltaba, me parece, para obtener un resultado mejor, que hubiese sido el triunfo el viernes pasado cuando jugamos ante Colombia, en donde lamentablemente nos empataron por una descoordinación, por un tema de cambios
no oportunos, y ahí se suscitó este tema. Lo cierto es que la selección peruana va un tanto fortalecida. Hemos jugado contra un gran rival. En líneas generales creo que el plantel estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo muy buenos, digamos, buenas apariciones, como Sergio Peña, ¿no? Entre la ratificación también de Renato Tapia y Zambrano, que hicieron un excelente encuentro. Solo faltó el resultado, pero bueno, vamos a ver qué pasa ante Ecuador. Nada está dicho todavía. Mañana es el partido a las 4:30 de la tarde, partido que se juega en Quito, y precisamente la selección peruana el día de hoy, de acuerdo al itinerario que tiene, estaría viajando a la 1 de la tarde, dirigiéndose hacia Ecuador. Bueno, y en horas de la noche, tienen previsto tarde-noche visitar el estadio allá en Quito para poder apreciar el gramado de juego, por ahí hacer un poco de trote y toque de balón. Se pregunta mucho cómo está Alexander Callins luego de su lesión. Alexander Callins está entero, físicamente bien. Hay una lesión, es cierto, en el párpado prácticamente tras un choque en el partido ante Colombia, pero vuelve al escenario deportivo. Parece que el equipo va a ser el mismo ante Ecuador. Va a plantar la misma oncena, que estuvo bien, solo por ahí con alguna, de repente, observación básicamente a la delantera, que podría darse con el cambio de Gianluca Lapadura por un jugador de repente que contribuya un poquito más a la marca. Todo eso en función del planteamiento que haga precisamente Jorge Fossati, que como habíamos indicado, va a volver. Y ayer habló en conferencia de prensa y ha valorado el empate de Perú ante Colombia, porque dijo que se enfrentaron a un gran rival y además vimos pues ya en nuestra selección un equipo fuerte, competitivo y con ideas. De a poco creo que la selección va a agarrar ritmo con el planteamiento de Jorge Fossati. Bueno, Sergio Peña también está muy optimista con respecto a lo que va a significar el partido ante Ecuador. Fue el jugador más importante que tuvo la selección peruana, y no solamente catalogado así por los medios de comunicación de nuestro país, sino a nivel internacional. Eso es lo bueno. O sea, Peña está, digamos, como uno de los mejores jugadores que enfrentó precisamente a la selección de Colombia. Vamos con el feature de las clasificatorias rumbo al mundial, rumbo al próximo mundial. Precisamente tenemos ya entre manos las fechas que se van a desarrollar en la fecha ya número 8. Hay todavía partidos por jugarse, como les indicamos, amigos oyentes. Hay que jugar y ver qué es lo que pasa. Colombia va a enfrentar a Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 3:30 el día de mañana. Venezuela también enfrentará a Uruguay. Buen partido ojo, son rivales directos. Vamos a ver qué pasa. Por ahí un empate nos convendría, pero vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro. Esto se va a jugar en el Estadio Monumental de Maturín a las 6 de la tarde. Paraguay enfrenta a Brasil en el Estadio Defensores del Chaco. Ojo con Paraguay, que obtuvo un importante empate ante Uruguay. No estaba previsto, pero bueno, ahí está. Paraguay también levantando cabeza. Nos están llevando de largo en el puntaje, pero esto continúa. Chile va a enfrentar a Bolivia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 6 de la tarde. Este partido también son con rivales directos, ¿no? Hay que siempre estar apreciando cómo le va a estas selecciones. Y Ecuador enfrenta a Perú en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 6 o 4 de la tarde, en este caso 4 en punto hora local. Partidazo que se viene por la fecha 8 de estas clasificatorias. Y nosotros, por supuesto, mañana a través de nuestra emisora Surfu y La Voz de Todos vamos a estar abriendo el hilo telefónico seguramente para alcanzar o para que ustedes, amigos oyentes, nos alcancen su score y puedan participar siempre del sorteo de un kit deportivo que cariñosamente lo ofrecemos a través de nuestro medio de comunicación. Es cierto, Javier y Gonzalo, mañana estamos prácticamente botando la casa o la radio por la ventana por nuestro aniversario. Colegas. Sí, así es, William, sí, soy Esenet, así es, mañana vamos a estar botando la casa por la ventana por el aniversario, ¿no? Claro, perfecto. Muchas gracias, Williams, por la información. Hasta mañana, seguimos con el informativo Willaricui por Radio Surfui, La Voz de Todos. Hasta mañana, Williams. Hasta mañana, Yasinet, nos estamos viendo y por supuesto
Un gran saludo a nuestros amigos que nos sintonizan allá en el distrito de Coyurqui. A través de Radio Guaira, repitamos nuestra señal. A ellos les enviamos un saludo cordial porque siempre están pendientes de la información y en específico del bloque deportivo. Nos vemos, colegas. Mañana estaremos en vivo en nuestra emisora Surfui. Adelante. Radio Surfui, la voz de todos, presentó